¿Alguna vez te has preguntado o te has puesto a pensar o a meditar en este tiempo de las cosas que vas adquiriendo pero que también vas perdiendo? Estaba meditando en estos días algo así, estamos avanzando en el tiempo de todo lo que estamos viviendo y este tiempo marcó la historia de nuestra vida en diferentes cosas, en diferentes maneras. Y estaba meditando un poquito en esto. Hace poco vi un fragmento de la película que publicaron en Cinépolis. Y esta película era una entrevista con Dios. Y vamos a ver un poquito esta imagen que te voy a presentar a continuación porque quiero compartirte de esto. ¿Sale? Entonces, pon atención en este fragmento y regresamos. Una entrevista con Dios. Dios se mueve de maneras misteriosas. Christian Hymn, 1773. Ahora viene el misterio. Últimas palabras de Henry Ward Beecher, 1887. Escucho a las personas decir, perdí la fe. Los imagino rindiéndose, sin poder seguir buscando. Eso no me pasó a mí. Pensaba egoístamente que presenciar una guerra me acercaría más a Dios. Pero mientras más oraba, más vacías parecían mis oraciones. Había susurros en el vacío. Buscaba una señal, cualquier señal. Pero todo estaba quieto. Sí, aquí sigo, te escucho. Muy bien. Lo primero que yo puedo ver, lo trascendente de esto que acabamos de ver, es de un hombre que ha perdido su fe. Él pensó que iba a mejorar su vida en muchas cuestiones, pero en realidad hay cosas que si no salen como nosotros creemos o pensamos, simplemente a nosotros causa un impacto eso en nuestro corazón. Y eso no significa que las cosas están saliendo mal, significa que Dios es soberano, significa que Dios tiene planes y significa que Dios hace las cosas como Él ha designado en su eternidad. Así es que lo que quiero compartir en este domingo ya se llama Lo haré a mi manera. Hay formas de hacer las cosas y en este tiempo creo que la gente batallamos con hacer algunas cosas a nuestra manera. Planeamos a nuestra manera nuestro destino, planeamos fundamentar a nuestros hijos en la escuela que nosotros, de acuerdo a la manera que nosotros pensamos que les irá mejor. Pero quiero decirte algo, el ser humano no es ineficiente por falta de recursos, sino porque desconoce su valor o tal vez lo perdió. A veces cuando las cosas no salen a la manera en que nosotros tenemos pensado, a veces nosotros creemos que ya se acabó todo, pero en realidad no. A veces el fracaso significa un paso al quebrantamiento para poder levantarte. Te quiero leer en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9 y al 10. Te lo voy a leer en la traducción El Mensaje. Me encantó como dice: una de las áreas más desconocidas es nuestro corazón. Por lo tanto, tú no puedes confiar plenamente en tu corazón. Y lo dice Jeremías 17, capítulo 17, versículo 9 y 10. Dice, el corazón, en el mensaje dice, el corazón es irremediablemente oscuro y engañoso. Un rompecabezas que nadie puede resolver. Pero yo, Dios, busco el corazón y examino la mente
llego al corazón de los humanos, llego a la raíz de las cosas, los trato como realmente son, no como pretenden ser. Qué fuerte lo que dice la Biblia, el mensaje. Dice que Dios conoce el corazón, y dice la Biblia que el corazón es como un rompecabezas. Las cosas se pierden o se extravían por los descuidos, no porque se fueron. Si hay cosas que has perdido, es porque las descuidaste y no fue porque se fueron. Hay cosas que hemos perdido porque simplemente las descuidamos. Y quiero comenzar esto porque todo lo que hacemos a nuestra manera, y quiero darme a entender en esta tarde, lo que quiero darte a entender es que qué cosas se han perdido o qué valor ha dejado de tener lo que Dios ha puesto en tu vida. Cuando hacemos las cosas a nuestra manera, significa que ya perdimos algo. Cuando hacemos las cosas que hicimos a nuestra manera, cuando hacemos las cosas que hacemos a nuestra manera, significa que estamos no tomando en cuenta a Dios. Y es cuando tú descuidas la parte de Dios, empiezas a perder el valor de lo que tiene, lo que Dios ha puesto en tu vida. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a tu vida, me refiero a tu vida espiritual. Me refiero a que hay cosas que se perdieron en un tiempo y que en este tiempo fueron recuperables. Para eso existió este tiempo, para eso Dios planeó este tiempo, porque lo que se perdió, Dios quiso que otra vez lo pudiéramos recuperar a través de este tiempo. Y es exactamente en este momento que Dios ha elegido para que tú y yo decidamos recuperar lo que ya no está vivo en tu mente, en tu corazón, lo que ya no está vivo de Dios en nosotros. Y te voy a mostrar algunos ejemplos. Espero terminar hoy lo que quiero compartirte y espero ser claro. Vuelvo a repetirte esta frase: las cosas se pierden o se extravían porque las descuidamos, no porque se fueron. Eso le pasó al pueblo de Israel. En una de las guerras más épicas del pueblo de Israel, en primer libro de Samuel, tenemos al pueblo de Israel en la línea de batalla. Por un lado tenemos a Goliat, pero también tenemos al pueblo de Israel. Eso le pasó a este pueblo. Estaban puestos, y voy a leerte un poco de lo que escribí aquí. Al pueblo de Israel le urgía un guerrero con la capacidad de vencer un gigante. El cuadro era desalentador. Vuelvo a repetir, por un lado tenemos a Goliat. Goliat representa la amenaza del mundo o lo que se levanta en contra de parte de Dios. Goliat amenaza a tu familia, como esta pandemia. Goliat amenaza nuestra economía, como esta pandemia. Y dice que Goliat estaba amenazando el gobierno de Saúl. Y en comparación, esto que nos ha sucedido es como un gigante totalmente empoderado, amenazando nuestra casa, amenazando nuestra familia, amenazando tu futuro, amenazando al gobierno. ¿Y qué sucedía? ¿Qué implicaba en este entonces que ellos fueran vencidos por Goliat? ¿Qué implicaba que el pueblo de Israel fuera esclavo? Ser esclavo, el ejército del Señor en este cuadro había perdido la esperanza y la fe. Pero ser esclavos implicaba impuestos, implicaba pobreza, implicaba abusos de autoridad y de muchas prácticas que denigraban a las familias. Eso implicaba ser esclavos de los filisteos. Y ser esclavos otra vez, no tomar en cuenta lo que estamos viviendo y volver a ser esclavos otra vez del mundo, de este gigante amenazante, de ser esclavos de esto que está sucediendo, implica muchas cosas que están en juego. Y es aquí donde el pueblo de Israel, o nos levantamos en un sentido figurado, nos levantamos como pueblo de Dios, o somos vencidos y esclavos por este gigante que está amenazando nuestra familia, al gobierno, al sistema, a tu generación. No es el gigante el poderoso, no es el gigante en realidad lo más importante.
Lo más importante es lo que está sucediendo en tu corazón. Lo más importante es recuperar lo que dejó de vivir dentro de tu corazón. Lo más importante es que tu fe siga activa, que tu confianza en Dios siga activo, que esto que ha sucedido no esté atentando. Es tiempo de planear, es tiempo de adquirir, es tiempo de levantarse, es tiempo de afilar espadas, es tiempo de asegurar tu casa, es tiempo de afirmar tu matrimonio, es tiempo de afirmar a tus hijos, es tiempo de afirmarte tú en lo que Dios está haciendo. Y algo que le pasó al pueblo de Israel, la razón por la que no podían combatir a Goliat, la razón por la que ellos tenían miedo a Goliat es porque Goliat representa algo más poderoso desde su punto de vista. Ellos estaban estancados. Dice la Escritura que los tenía en cuarentena. 40 días y 40 noches Goliat salía a amenazarlos. ¿No te parece algo similar a lo que está pasando? 40 días los tenía en cuarentena. Y algo que le estaba pasando al pueblo de Israel es que ellos en realidad estaban detenidos viendo a Goliat, contemplando la fortaleza, la dureza de Goliat, y ellos estaban intimidados. ¿Por qué? Porque perdieron su fe, se extravió, la descuidaron y comenzó a diluirse su fe por no alimentarla en ese tiempo. O sea, el pueblo de Israel se muestra indefenso ante Goliat porque Goliat superó su fe. El ejército del Señor había perdido la esperanza de su fe. El armamento de Goliat superó su perspectiva. Toda la historia de guerra en el desierto para ellos fue poco. La razón creo que fue porque tenían una historia, pero no estaba en ellos vivo el Dios que peleó por ellos. Ese Dios de historia no estaba vivo en ellos. En este tiempo podemos creer en Dios, pero la pregunta es si nuestra fe está viva. Podemos creer que Dios puede ayudarnos, pero está vivo dentro de ti lo que tú crees y lo que tú confiesas. Lo más importante no es si crees o no, sino que esté vivo. El pueblo de Israel tenía confianza. Tenían una historia de guerra en el libro de Josué. Tú vas a encontrar muchas guerras. En el libro de Samuel vas a encontrar guerras que David pudo hacer en el nombre del Señor. Y la razón por la que vemos ahora al pueblo totalmente en cuarentena, amenazado, totalmente con miedo, no es porque no pudieran con Goliat, es porque no tenían una fuerza de fe que los impulsara a ser valientes y enfrentar la situación amenazante. Porque antes de atacar a Goliat atacó su sentido espiritual. Y lo que ha hecho en este tiempo esta pandemia es que ha venido a traer un ataque espiritual para ver qué tan firme está tu corazón, para ver qué tan firme, qué tanta vida hay de Dios dentro de lo que tú has confesado de Dios. Cuando estábamos en la iglesia confesamos: Dios, te amamos, te adoramos, oramos y todas esas cosas, y es bueno y fue bueno, pero la pregunta es que si eso quedó vivo, si eso está vivo en este momento en ti. En el pueblo de Israel, en su caso, no. Tenemos al pueblo aquí. Estoy hablando del primer libro de Samuel, capítulo 17. Tenían un Dios vivo en su historia, pero no estaba viviendo Dios en el corazón del pueblo en el momento. Jeremías capítulo 10, versículo 10. Tenemos que recordar, amada iglesia, que Dios no envejece. Que si Dios dio victorias en el pasado, en este tiempo puede dar mejores victorias todavía. Y en el libro de Jeremías, capítulo 10, versículo 10, dice: sin embargo, en la NTV, el Señor es el único Dios verdadero. Él es el Dios viviente, el Rey eterno. Toda la tierra tiembla ante su enojo. Las naciones no pueden hacerle frente a su ira. Efesios capítulo 3, versículo 17 dice: entonces
Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrá fuertes. Habla de que Dios vive en nosotros, con nosotros, que Dios está vivo. En otras palabras, no significa que Dios está vivo en la historia. Dios está vivo en el momento en tu vida. A eso es a lo que me refiero. Me refiero a que si en este tiempo no hay vida de Dios en ti, vamos a estar como el pueblo de Israel. Vamos a creer a las amenazas del gigante y vamos a estar totalmente amedrentados. Pero si tú crees y sabes que Dios está vivo dentro de ti, si haces estas verdades, las tomas, las crees, las confiesas, las vives, y esa vida de Dios está forjándote, tu fe no va a enflacar, tu fe no te va a dejar avergonzado. Es más, tu fe va a hacer que seas como un David en medio de este momento, que salgas y tengas un encuentro con Goliat. Y vamos a ver algunos aspectos en la vida de David, pero antes de eso quiero que me acompañes al Números capítulo 14, verso 14. Nota muy bien cómo la Biblia declara de que Dios no solamente está vivo en Él está vivo en nosotros. Dice Números capítulo 14, verso 14, dice: si ahora los destruyes, el contexto es Moisés hablándole a Dios. ¿Te acuerdas? Dice la Escritura que el Señor se había cansado de que el pueblo de Israel no creyera en Él. Dice: si ahora los destruyes, está intercediendo Moisés, entonces los egipcios lo informarán a los habitantes de esta tierra, de los cuales ya escucharon que vives en medio de tu pueblo. Ellos saben, Señor, ellos saben, Señor, que te apareciste al pueblo cara a cara y que tu columna de nube se mantenía en el aire sobre ellos. Saben que de día vas delante de ellos en la columna de nube y por la noche en la columna de fuego. Moisés le está recordando a Dios en una manera de intercesión: Señor, los pueblos saben que tú vives entre ellos. Dios declara que vive en nosotros, que Dios debe de estar vivo en nuestra fe, que Dios debe de estar vivo en nuestra adoración. Cuando deja de tener vida lo que hacemos, entonces veremos que las amenazas son más fuertes en nuestra vida. Y es aquí donde Goliat se convierte en algo más intimidante. Es aquí donde tenemos mucho más miedo, no porque Dios no viva, sino porque no lo captamos vivo dentro de nosotros. No sé si me estoy explicando. Y regresando un poco al primer libro de Samuel 17, te quiero leer un pasaje en la TLA. Este gigante los metió en cuarentena y lo resume en el capítulo 17, versículo 11 al 16. En la TLA resume esta parte. Fíjate muy bien lo que hacía Goliat. Cuando Saúl y los israelitas oyeron lo que decía el filisteo, se desanimaron y les dio mucho miedo. Lo declara así: pero el filisteo siguió provocando a los israelitas mañana, tarde, durante 40 días. Aquí está el pueblo detenido. No hay estrategias, no tienen idea de cómo enfrentarlo, no saben qué hacer. Y solamente un muchacho que con manos delicadas, que sabe tocar el arpa. La diferencia entre el pueblo y los guerreros que tenía Israel en ese entonces con David es que David no confiaba en su don, sino en lo que estaba vivo dentro de él. David tenía al Dios vivo dentro de él. No era David. Y aquí es donde no quiero resaltar a David, quiero resaltar que Dios estaba vivo dentro de David. Cuando Dios está vivo en nosotros, no es que haya muerto, es que dejamos morir cosas. Dejamos de creer en Él y nuestra fe va caducando, se va viniendo abajo, de tal manera que podemos perder la confianza en Dios. Y no dejes que en este tiempo tu fe caduque o muera por causa de una amenaza. Si no sabes qué hacer, vuelve a la vida. Vuelve a pedirle a Dios vida en tu corazón. Aquí está el pueblo
Y vamos a ver en primer libro de Samuel, ahí mismo, capítulo 17, verso 32, NTV. Fíjense las palabras de David. Ahora vamos a enfocarnos. ¿Quién hace hablar a David? David está delante de Saúl, perdón. Va a Saúl porque él dice, yo voy a enfrentar a este gigante. Lo escuchan, lo llevan ante Saúl. Y fíjense muy bien lo que dice. No se preocupe por el filisteo. David está hablando con Saúl. No se preocupe por el filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. Fíjense la respuesta de Saúl. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Vean las palabras de David, pero David insistió. Escucha bien, Saúl, tengo una historia que va a sonar romántica, va a sonar una fantasía, pero tengo una historia con un Dios vivo, que desde mi juventud, en mi soledad, tuve encuentros con Él. Y no era romanticismo lo que teníamos Él y yo. Lo que teníamos Él y yo es que Él se hizo vivo dentro de mí. Él está conmigo. Y todo lo que yo hago puede ser de ayuda para los demás. Y escucha bien lo que dice, pero David insistió. He estado al cuidado de las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. Fíjense qué impresionante lo que dice David. Dice, Él no ha desafiado, Él no me está desafiando a mí, Él está desafiando al Dios que vive, al Dios que está vivo, el que está vivo dentro de mí. Y si yo tengo una historia de guerra en mi lugar, en mi campo, en el campo que yo estaba, en el campo donde Dios me puso de inicio, ahí experimenté a Dios. Tú y yo tenemos que experimentar a Dios en el campo donde Dios te ponga. Y si no lo has estado experimentando es porque no lo has dejado fluir. Has hecho las cosas a tu manera. Cuando hacemos las cosas a nuestra manera, sencillamente le decimos a Dios, déjame a mí y yo hago lo que tenga que hacer y yo decido lo que tenga que decidir. En el caso de David, no. Por eso es que David veía de una manera distinta a Goliat. Todo el pueblo lo veía como alguien atemorizante, nadie podía con él y en realidad era difícil. Te digo una cosa, la verdad no podían con él. ¿Sabes por qué? Porque sencillamente ellos estaban pensando en sus instrumentos y en su armadura, y David no estaba pensando en eso. David estaba pensando en quién vive en él. La fuerza de David no era el palo, no eran las piedras, la fuerza de David era Dios en él. Y entonces cuando Dios es tu fortaleza, tú puedes enfrentar cualquier cosa. Cuando Dios es tu fortaleza, no vives intimidado por ningún tipo de pandemias ni por ninguna circunstancia. Vives en fe, te levantas como David, le dices a tus gigantes, aquí estoy para pelear contra ustedes. Y ustedes han desafiado al ejército del Dios que vive, del Dios viviente. Si la iglesia estamos en un tiempo donde estamos siendo intimidados, es porque hemos dejado morir cosas en nuestra vida. Y acuérdate que lo hemos hablado y a mí me lo compartió un chico de la iglesia y me dijo, pastor, cada que hay un avivamiento es que vuelve a resurgir vida donde dejó de haber vida. Y los avivamientos en realidad tienen que ver con eso, que recuperemos lo que se había perdido y lo que se extravió. La guerra en la que estamos en este momento no es contra una pandemia, sino es para recuperar lo que se ha perdido. Y aquí está David, desafiando él al gigante, diciéndole a Saúl, yo voy.
yo voy. Y fíjense cómo dice el versículo 37. El mismo Señor que me rescató de las garras del león, el mismo Señor, el que vive, yo tengo vida, tengo fuerza, tengo estrategia, veo las cosas de una manera distinta, porque Dios abarca todo, no abarca solamente ciertas áreas de mi corazón. Él está vivo en todo, en mi fuerza, en mi plan de vida, en mi plan de guerra, en mi plan. El Señor está vivo en todo. Entonces David no elegía en qué cosas Dios iba a vivir en él. Dios eligió dónde usar a David y cómo usar a David. Es distinto. Es distinto de dónde quieras tú que Dios te dé vida a ti. Es muy distinto. A lo mejor solamente quieres vida en tu área financiera, en tu área de salud, pero escúchame bien, Dios no quiere darte vida solamente en ciertas cosas. Él quiere darle vida a tu plan de vida, a todas las cosas que están en tu vida y que te rodean a ti. No sé si me estoy explicando. Tenemos un pequeño joven lleno de valentía. No es David en esta ocasión. La parte admirable es un Dios vivo en un pequeño hombre. Él mismo lo dice. Lo dijo ahí. No le quedó más remedio a Saúl más que decir: está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. Aquí viene una parte fundamental donde tenemos un rey que pretende que David use sus métodos. La siguiente parte es la influencia de la que estás rodeado, de gente que te va a decir: usa los métodos necesarios en los que yo te digo. Yo te voy a decir una cosa: no te cases con los métodos del mundo, porque el mundo actúa de una manera distinta. No sé si me estoy explicando, escúchame bien. Si oyen la basura es porque está pasando. Qué mal, qué inoportunos son estos tipos. Pero es el diablo, hermanos. Dice, después Saúl le dijo a David, le dio a David, su propia armadura, un casco de bronce, una cota de malla, y David se la puso. Y quiero que vean cómo me imagino a David, cómo se veía. Va a salir una imagen ahorita. Así se veía David, como esta imagen que están viendo ustedes. Me imagino que David se veía de esa manera. David se la puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos, porque nunca antes había vestido con algo semejante. ¿Y qué crees que pasó? No pudo ni caminar, así que se la quitó. Quítate lo que no es tuyo. Quítate la influencia de la gente que te dice que uses métodos. Cuando Dios está vivo en ti, no usas métodos, usas fe para vivir. Y aquí quiero ir aterrizando. No sé cómo vamos de tiempo, muchachos, por ahí. Muy bien. Es que están aquí conmigo para que les agradezcamos este trabajo que están haciendo. David estaba acostumbrado a hacer a un lado los métodos y a elegir la fe que proviene de Dios, de un Dios vivo. Y escúchame bien. La fe que proviene de Dios, de un Dios vivo, hace a un lado tus miedos. Así que creo lo siguiente: la fe no niega los hechos. No es que te estemos pidiendo que niegues que Goliat es fuerte. La fe no niega los hechos. Hay hechos reales. Y es aquí donde quiero que tú no mistifiques o no hagas mística tu fe. La fe no niega los hechos. La fe trasciende en medio de los hechos. Así que número 1, por lo tanto, la fe no evade el miedo, lo enfrenta. La fe cuenta con un peldaño de impulso para que en el momento que estés ahogado puedas tener el suficiente oxígeno para continuar. Salmos capítulo 73, versículo 25. Salmo 73, verso 25 dice: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo. Este es un salmo, es el salmo de Asaf. Acuérdate que el contexto, Asaf está en un momento donde ¿para qué me porto bien si me está yendo mal? Los malos se portan
se portan mal y les va bien. ¿Qué está pasando? O sea, tenemos aquí un hombre atribulado porque él intenta portarse bien y pues no le va tan bien. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Te ha pasado que pierdes la fe cuando ves que todos los demás están prosperando y tú no? Pues así se sentía Asaf. Por eso la Biblia tiene vida por donde tú le busques, porque él escribió un Dios vivo y él está vivo. Y dice Salmo 73, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fortaleza de mi corazón. Él es mío para siempre. Qué increíble salmo. Los salmistas llegaron a un momento donde sus palabras, por un lado, sabían y desahogaban su sufrimiento. La fe no niega el sufrimiento. La fe hace que tengas un peldaño de impulso para salir del peligro o del sufrimiento. Eso es lo que le pasaba a David. Cada que creo que él sentía que no podía salir, él se acordaba de que en la fe hay un peldaño donde puedes salir, donde puedes resurgir. Y es el tiempo donde la iglesia resurge porque cree en un Dios vivo. Es el tiempo donde la iglesia tiene que resurgir porque Dios viene a darle vida otra vez a la iglesia. Dios viene a darte vida a ti en tu ministerio. Número 2. La fe no evade la fuerza de nuestros enemigos. La fe no evade la fuerza. Hay un pedazo de la película esta que te dije al principio de la entrevista con Dios. Este hombre le pregunta, ¿existe el diablo? Y me encanta la actitud y el rostro de ese hombre. Ojalá lo podamos ver. Búsquenla en YouTube, la película ya está completita en español. Para que el que no la ha visto, pues que la vea. Él le pregunta, ¿el diablo existe? Y el que está haciendo el papel de Dios se ríe y dice, sí, pero el único poder que él tiene es el que tú le das. Así de fuerte es lo que dice. La fe no evade la fuerza de nuestros enemigos. Y te voy a decir por qué. La fe hace que tu fuerza en el Señor sea más letal. La fe hace que tu fuerza en el Señor sea más letal. Y puede ser que una vara como Moisés puedas abrir el mar rojo. La fe hace que con una trompeta puedas tirar muros como en Jericó. O con palos destruir osos como lo hizo David. O leones. O hasta con piedras derribar gigantes. La fe no niega la fuerza de nuestro enemigo. Pero la fe en realidad hace que tú y yo seamos más letales con cualquier objeto. Si la iglesia en este tiempo se levantara con fe, tú serías más letal creyéndole a Dios con un guarache en la mano o con déjame busco algo aquí, miren, aquí tengo un instrumentito. Tú podrías ser letal hasta con esto, creyéndole a Dios. Por eso es que David estaba diciendo, como Dios está vivo en mí, cualquier cosa con la que yo enfrente a ese gigante, yo lo puedo derribar. Porque entiendo que el Dios que vive en mí me hace letal con cualquier instrumento. ¿Te puedes imaginar tú como iglesia siendo letal para las obras del infierno, creyéndole a Dios y que el Dios del cielo esté vivo en tu fe, la suficiente fe para creerle y enfrentar a tus enemigos los próximos días en tu vida? Próximo desafío, iglesia, no es que esto va a pasar, es que ya comenzó una nueva guerra, ya comenzó algo nuevo. Número 3, la fe es incómoda, pues te alista para las batallas de la vida. Quiero aterrizar con esto. El Salmo de David, uno de los salmos más trascendentes. Quizás es uno de tus favoritos.
y no lo voy a alcanzar, y aquí voy a estacionarme. Salmo 23. En el Salmo 23 vemos a David primero haciendo un cuadro de cómo él se ve con Dios. Salmo 23, versículo 1 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aquí estamos viendo a David de una manera en la que él tiene experiencia de ser un pastor, pero en esta ocasión él conoce cómo son las ovejas. Él no se denomina pastor, él es la oveja. Y al ser la oveja, él dice: yo reconozco que todo lo que yo necesito lo encuentro en Dios. No tengo nada. ¿Y por qué una de las ovejas? Las ovejas es uno de los animales que no tiene uñas, tiene pezuñas, no tiene colmillos, en realidad no tiene sistema de defensa. Y David hace una comparación. Cualquiera de nosotros hubiera dicho: David, hubieras escrito otra cosa. El Señor es mi pastor y yo soy un león. Nos hubiera encantado escuchar esto, pero aquí David sabe cómo es el carácter de las ovejas. Y las ovejas son uno de los animales más tontos, ¿sabías? No tiene sistema de defensa, depende totalmente, es indefenso, o sea, es dependiente la oveja. Y David dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Él dice: nada lo hago a mi manera. Me dirige un pastor y entro en el desafío de dejarme guiar por él. Entonces David marca la primera situación. David dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Soy oveja, Él es el pastor. La fe es incómoda. ¿Por qué? Porque la fe en realidad quita tu fuerza y establece la de Dios para que tú puedas vencer siendo nadie o haciendo nada. De esa forma, Dios nos demuestra que Él quiere vivir dentro de nosotros. Esto continuará, familia. Esto va a continuar. La próxima semana voy a compartirte, la próxima semana voy a compartirte y voy a partir de este salmo porque vamos a seguir meditando esto. Quiero enfocarme a la gente que nos está viendo a través de este medio. Quiero invitarte a que hagas un alto. A lo mejor tú estás en una guerra que tú desconoces cómo pelearla. Y la mejor forma es que dejes que Dios viva dentro de ti. ¿Y cómo invitar a ese Dios vivo? Cierra tus ojos y es una pequeña oración la que va a hacer la diferencia. Di conmigo: Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados. Acepto a Jesucristo y me arrepiento de tanta maldad que he practicado. Hoy te reconozco como Señor y quiero que tú vivas dentro de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Si necesitas saber más, escríbenos a nuestras redes sociales, escríbenos en estas redes. Estamos para ayudarte, estamos para servirte. Nos pondremos en contacto contigo y mantente a través de estos medios. Si gustas escuchar algunas otras enseñanzas, búscanos en el canal de YouTube también. Iglesia, ¿qué cosas tienes que recuperar? ¿Cómo está tu fe en este momento? ¿Crees en Dios? Pero la pregunta es si tienes la suficiente fuerza para continuar. Cree que Dios vive en ti, en medio de nosotros. Que Dios resucite tu vida, que Dios resucite tu fe en Él, para que tú puedas ser una persona que enfrente cualquier gigante de circunstancias en la que estamos viviendo. A lo mejor estás en ese punto. Ya tienes la valentía. Ahora yo declaro que tú vas a tener la fe. Y oro por ti. Padre, gracias por la iglesia, porque son tiempos donde tu iglesia recuperaremos, Señor, lo que hemos dejado ir. Perdónanos por descuidar, Padre, porque si se extravía algo fue porque lo dejamos de poner atención. Y hemos dejado de poner atención en lo que tú nos has pedido. Y Padre, hoy nos enfocamos en el dador de la vida y oramos para que venga la suficiente vida dentro de nosotros, que se extienda y que comencemos un nuevo avivamiento para este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.
Les mando un abrazo a todos, que Dios les bendiga. Mañana estamos en Zoom, conéctense, vamos a orar. Felicidades a todos los maestros otra vez, que Dios les bendiga. Gracias.